Bueno, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a ver, para organizarnos. Las notas no las terminé de cerrar, pero para tarde, entre mañana, viernes, supongo. Ya sé que estamos cerca del parcial. Buen día, ¿qué tal? Soy. Ya sé que estamos cerca del parcial. A mí me gusta en general decir cómo están, porque después si a alguien no le llega tan bien como esperaba, bueno, pero yo voy corrigiendo por puntos, en general vamos más en general están razonablemente bien, o sea, no sé. este, no se preocupen. Salvo, bueno, que sepan que no les fue demasiado bien, pero bueno, veremos. Eh, las voy a mandar por mail, ¿sí? Eh, y entre mañana y el viernes, bueno, sí, no estoy muy entrado en tipo de espacio. Entre mañana y el sábado. Eh, después, como ya les dije, la última clase sería la teórica, sería la 21, la de intervalos. Hoy vamos a hacer eso. Hoy vamos a ver ese tema, salvo que haya algo previo. Me tengo que ir un poco antes, tipo, puedo hasta las 10:30 hoy más o menos, pero igual tenemos otra clase práctica el lunes para eso y lo que falte, y después el miércoles consultas, o sea que tenemos tiempo de práctica. O sea, de temas no estamos ajustados, me parece. Así que no sé si hay algo que quieran consultar o si hay alguna duda. Si no, digo, así general, ¿no? Si no, ahora pasamos a los temas de la materia. Profe, yo recién pude entrar. ¿Hasta qué práctica entraría entonces? Hasta la práctica, ya entendí. Sería la práctica 7 de intervalos. Eso. ¿Ok? ¿Alguien quiere preguntar algo más de eso? Mientras van llevando el resto. Y ahora vemos, pero yo creo que entre todo, además tenemos tiempo, la verdad, tenemos dos clases prácticas para verlas, porque tenemos la de hoy y el lunes también, sí. En principio estaba prevista, menos que no haga falta, pero además la hacen cosas, así que en principio entraría todo. O sea, entraría los intervalos de confianza, clásicos, y también los ejercicios que son sobre intervalos de credibilidad bayesiana. Ahora vemos si hay algo en particular que no, pero en principio entraría todo. ¿Alguna otra duda de algo? Bueno, cuéntame, no sé si algo de lo previo, de lo anterior, algo que no sentí, no se ha entendido, no se salió. Yo te quería preguntar si se podía hacer punto 6, que había quedado pendiente, creo. Ah, el 6 era el del R cuadrado. Ok, perfecto. Bueno, vámonos. De hecho, veamos algo. A ver si me sale, ¿no? A ver si me lo dan. Tengo que buscar el otro marcador que me queda en otro lado. Ahí. Ok. Eh, bueno, vamos a ver si me sale. Si me dice no me llega a salir, después lo veo para la próxima. Porque hay un detalle importante que está bueno para ver, digamos, que está bueno para ver ese ejercicio, porque después en algunos
alguna vez surge alguna duda, bueno, ahora lo menciono, ¿sí? Hay tres cantidades que se definen que está bueno, creo que lo expliqué en clase de qué se trataban, ¿sí? Nosotros tenemos la recta de regresión, que trata de pasar más o menos entre medio de los puntos que tengo, que son las observaciones, ¿sí? Tengo una cierta cantidad de observaciones, cada observación en realidad corresponde a un par xy y sub i, que puede ser o bien un par de variables aleatorias, ¿sí? En cuyo caso hay varias propiedades que no se cumplen de todas las que estuvimos hablando, o pueden ser un valor predeterminado de x con un correspondiente valor aleatorio de y, ¿sí? Que es el caso clásico en donde se cumplen todos los supuestos y por lo tanto todas esas propiedades de los estimadores que estuvimos hablando. Y me dice que tengo este modelo. Donde lo subí, no, supongo que irá viendo las propiedades, no sé si es cierto. No dice que ese modelo, en realidad lo que me dice es que, o sea, tengo ese modelo y por eso lo que se define como i estimado es esto, es decir, los valores de i que me da cuando yo en el modelo que estimé meto los valores de x, ¿sí? Ese son. Entonces, por ejemplo, para este dato, ¿sí? Podría ser el dato 5, digamos, por decir cualquier cosa, entonces esto es x5, esto es i sub 5, esto es i sombrero 5, esta diferencia de este menos este, o sea, como diferencia negativa, sería lo que llamamos u sombrero 5, o sea, es decir, es el residuo número 5. Y eso lo puedo hacer para cada uno de los puntitos que están ahí. Eso está claro, ¿no? Digo, porque suele haber dudas con eso. ¿Eso se entiende? Y entonces para cuantificar lo que se llama la variabilidad de los datos, ¿sí? Para cuantificar cuánto varían los datos en general, y además, si uno toma un promedio de todos los valores de x, en algún lado, no sé, tengo 4 acá, que yo en algún lado por acá cae la media, ¿sí? X raya. Y nosotros sabemos que beta 0 sombrero, en realidad es al revés. O sea, nosotros sabemos que beta 0 sombrero en este modelo se calcula así. Y raya menos beta 1 sombrero X raya. ¿Sí? Acá me faltó algo. Esto es obviamente con las estimaciones. ¿Sí? Yo, una vez que estimé el modelo, meto el valor de X y me da los valores de estimados. Y dijimos que el beta 0 sombrero se calculaba así. Bueno, en realidad, no es que beta 0 sombrero se calcula así. Uno lo puede calcular así porque en realidad lo que se puede probar como propiedad es al revés. Que en realidad, si despejo y raya es igual a beta 0 sombrero más beta 1 por X raya. Es decir, esto es cierto. Y es decir, si yo tomo el promedio, todo eso de hecho pueden chequearlo, agarren algún ejercicio de un modelo como este, donde hayan hecho las estimaciones, calculan el promedio de las X, que seguro que de hecho ya lo calcularon para hacer las cuentas, calculan el promedio de las Y, y van a ver qué pasa por la recta de regresión. ¿Sí? Es decir, que sacaste X raya necesariamente, bueno, acá me quedo medio, a ver, más acá. Sacaste X raya necesariamente acá, este valor de acá es Y raya. ¿Sí? Esto pasa siempre de estos modelos. Y eso se puede probar usando las propiedades que tienen que como que la suma de los residuos es 0 y cosas por el, y cosas por el estilo. ¿Sí? A partir de ahí viene lo que sigue. El detalle es que esto vale cuando el modelo tiene un término independiente. Entonces, todo lo que vamos a hacer ahora vale si el modelo tiene un término independiente y si no es mentira. ¿Sí? Y por eso hay algunas cosas a tener en cuenta a la hora de usar el R cuadrado. Entonces, se definen tres cantidades. Una cantidad es, bueno, ¿cuánto varían los valores de I? ¿Cuánto varían, digamos, las diferentes observaciones de I respecto de la media de los datos de I? ¿Sí? Esto básicamente me dicen los datos de I si varían mucho o poco. ¿Sí? ¿Cómo cuantifico eso? Bueno, sumándolos todos no, porque me va a dar 0, sumándolos todos, pero elevados al cuadrado para que todos sean positivos. Y eso es lo que llamamos la suma de cuadrados total, o eso también se le llama la variabilidad total. No es una varianza,
Pero si lo divido por n sería ese cuadrado de i, ¿no? O sea que es casi como una varianza. Pues una medida de la variabilidad. Tenemos la suma de cuadrados explicada, que es la suma de las que ahí van las diferencias entre los valores observados, perdón, los valores estimados, que sí son menos, ¿sí? Y la media, ¿sí? Eso es algo así como cuánto de toda esa variabilidad respecto a la media está explicada por el modelo, es decir, teniendo en cuenta no los valores observados de ahí, sino los valores que el modelo predice, por decirlo de alguna manera, y la suma de cuadrados de los residuos, que es la parte que no, que sería como justamente todas esas diferencias entre lo que efectivamente observé y lo que dice el modelo que debería ser el valor de I, estaría cuantificando eso, cuando el modelo no explica. A veces lo llamamos suma de cuadrados no explicada. Estamos. Aclaración que creo que hice en la clase teórica. Tengan cuidado con la bibliografía que usen o si cuando estudien el tema de alguna otra vez. Esto puede significar suma de cuadrados de los explicada y residual, pero hay algunos que llaman a esta suma de cuadrados de los errores y a esta suma de cuadrados de la regresión. Y ven por qué eso puede ser un problema, ¿no? Se ve, ¿no? Porque es un poco confuso. Pero vos lo tomás como la primera. Yo lo voy a llamar así y nosotros lo vamos a llamar así, pero digo, cualquier vez de acá en más, digo, además, muchos y muchas de ustedes van a hacer econometría después de esto y se lo van a pasar viendo esto. Cuando vayan a otro curso, o si, no sé, un día rinden un final, pero no lo rinden conmigo, o lo que sea, o van a un libro nuevo, o lo que sea, tienen que chequear si lo están usando así o lo están usando así. De vuelta, de esas cosas en estadística que les van a pasar todo el tiempo y no queda otra que acostumbrarse y saberlo. Nosotros lo vamos a ver así, pero sí, hay quienes le llaman SCR a esto y SCE a esto. O sea, si lo ven medio raro alguna vez, piensen que tranquilamente pasó eso. ¿Ok? Así que bueno, eso. La propiedad interesante es que en estos modelos, y vamos a usar esta propiedad, o sea que va a ser cuando el modelo tenga, y tercer término independiente, digamos, o sea, como la ordenada del origen, no lo que llaman la regresión polilínea, que es cuando necesariamente lo obligo que pase por el 0, 0, vale que la suma de cuadrados total es igual a la suma de cuadrados explicada más la suma de cuadrados residual. Entonces, 1 también vale si divido todo por la suma de cuadrados total, que 1 es igual a esto más esto. Y de ahí después, vamos a decir como la proporción de la variabilidad del modelo que explique, de la variabilidad de los valores de I que explica el modelo, esto es la proporción que no explica. Sí, y de ahí entonces vale obviamente que si paso este restando, la proporción que explica es igual a 1 menos la proporción que no explica, y uno puede elegir ahora a cualquiera de estos llamarlo, definirlo como R cuadrado. En general no sé por qué se suele tomar este, con la mayoría de los libros siempre veo este, pero en principio es lo mismo, ¿sí? Y por lo tanto el R cuadrado, como todas estas cosas son positivas, porque son todas sumas de cosas elevadas al cuadrado, así como todo esto es positivo, tanto esto como esto siempre da entre 0 y 1. ¿Ok? O sea, como la suma de estas dos cosas positivas es 1, siempre tiene que dar entre 0 y 1. Pero esto puede fallar, insisto, si mi modelo fuera un modelo de este tipo. ¿Sí? ¿Para qué lado puede fallar? Y bueno, según quién definan como R cuadrado. Si lo definen así, como se suele hacer, nunca va a dar más grande que 1, porque es 1 menos algo positivo, pero podría dar negativo. Si lo definen así, nunca va a dar negativo, porque es algo positivo, pero puede dar más grande que 1. ¿Sí? Eso es como una aclaración por si alguien llegó a hacer esa cuenta y en algún modelo sin término independiente y el R cuadrado le dio fuera de entre 0 y 1, es por eso. ¿Sí? No es que tiene que pasar necesariamente, pero puede pasar. ¿Ok? Bueno. Mire, yo en el punto C, justamente para hacer lío, le puse SC y SCN, o sea, suma de cuadrados explicada y no explicada. No sé, yo le suelo llamar SCR, no sé, sería, estaba tratando de hacerlo distinto, pero bueno, nada.
lo que llamé suma de cuadrados no explicada, SCNE, es la necesaria. ¿Ok? Entonces, punto A les pide que prueben esto, tratemos de hacerlo. Punto B les pide que, usando los datos del punto 1, hagan las cuentas. No sé si tienen la fórmula, pero si quieren ahora después hacemos las cuentas. De hecho, tengo cargados acá los datos y nunca les subí, ¿no? No, nunca les subí el Excel. Lo tengo guardado, bueno. Ya tengo el Excel con los datos cargados, bueno. Después les subo todo junto y listo. Entonces, vamos a hacer el primero. ¿Tiene interés hacerlo también? Esto, bueno, esto recordemos que, voy a dejar anotado por acá. Que raye, vuelve y trasero, sombrero, esto es una propiedad, digamos. Esta es una cuenta bastante típica en estadística, pero que se repite en un montón de contextos, que es: yo quiero probar que este es este más este, ¿sí? Y fíjense cuál es, digamos, cuál es la diferencia. Acá tengo I sub I menos I raya. Acá tengo un I sombrero menos I raya, acá tengo un I menos I sombrero. O sea que es como que en el medio, acá se metieron qué cosa. Como que el I debería estar restando I sombrero, y debería haber un I sombrero para restarle la I raya. Si yo parto de suma de valor total, sumo que es la suma de I sub I menos I raya al cuadrado, yo podría meter ahí en el medio el I sombrero I más el I sombrero I raya menos I raya. Y como acá me aparecen estos de acá, y acá me aparece esto de acá. Tengo que cargar un toque de esto. Fíjense que si no tuvieran los cuadrados, es obvio que esto. O sea, si estas cosas fueran así los cuadrados, ahora lo pongo de vuelta, ¿lo ven que esto es igual a esto más esto, seguro? Justamente por lo que escribí arriba. Porque sí. Como el resto del sombrero y ya está. Y después aplico, separo porque la sumatoria la puedo separar y listo. Con los cuadrados no necesariamente es cierto, obviamente. Entonces, pues, vamos a hacer así. Lo que uno hace es el cuadrado del binomio, distribuimos, y siempre que estas cosas funcionen, como también algunas cuentas que hicimos en su momento para calcular el S cuadrado y cosas por el estilo, ¿de qué depende? De que haya un término, que es el término cruzado, el que es 2 por esto, que se haga 0. O sea, es una cuenta que se repite, o sea, un tipo, no es una cuenta, es un tipo de cuenta que en estadística se repite un montón, porque no sé, en estadístico les encanta meterle siempre al cuadrado cuando lo quieren hacer positivo. Entonces, si yo tomo esto como, digamos, A, y esto como B, y hago A más B al cuadrado, o el cuadrado del binomio, me queda al cuadrado, 2 por A por B más B al cuadrado. O sea, me van a quedar 3 términos. Uno va a tener I sub I menos I sub I sombrero al cuadrado. Los pongo en orden contrario para hacerlo más fácil, pero ya realmente uno normalmente lo pone en otro orden. Voy a tener el término con I sub I sombrero, con I sombrero menos I raya al cuadrado. Y después tener el término con 2 por este. O sea, 2 por I sub I menos I sombrero por I sombrero menos I raya. ¿Ok? Y como tengo la sumatoria de todo eso, tengo la suma de esto, digamos, y dejé justamente los espacios porque la sumatoria la puedo distribuir con la suma y además el 2 lo puedo sacar afuera. No, si se perdieron mucho lo hago en 2 pasos, pero si no, me terminaría quedando esto. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda? Esto que tengo acá es la suma de cuadrados residual o no explicada, ¿sí? Esto que tengo acá es la suma de cuadrados explicada, ¿sí? Esta de acá. Si llego a probar que esto es 0, que esto es 0 en realidad, porque el 2 obviamente no lo necesito, ya estoy. ¿Hasta estamos? Y veremos si lo puedo probar. ¿Sí?
hasta ahí? No se entendió. Esto en su momento habíamos hecho, ¿se acuerdan? Cuando alguna vez probamos esto, para ver que en ese cuadrado tenía extrusión chi cuadrado con -1 y todo eso, habíamos probado que la suma de las xy menos x menos mu al cuadrado era igual a la suma de las xy menos x raya al cuadrado más, en realidad poníamos una n porque esto es constante, entonces sería la suma de las x raya menos mu al cuadrado. O sea, de vuelta, acá tengo xy menos mu, acá tengo xy menos x raya y acá tengo x raya menos mu. Esto acá después me termina quedando una n porque en realidad esto no tenía sobre el subíndice de la suma, digamos, que sería la i, pero habíamos hecho esa cuenta porque de ahí sacábamos que bueno, básicamente que esto sobre sigma cuadrado tenía distribución chi cuadrado con n-1. Y era el mismo truco. Como el tema es este que no se tiene que aparecer, bueno, el resto y que raya la sumo, distribuyo y hago el cuadrado del binomio. Lo que tenía que terminar de ver era básicamente que la suma de esto por esto terminaba dando 0, que era básicamente porque la suma de esto 2. Entonces, si se acuerdan, pero es un ejercicio de la práctica 3. Entonces, y si hubiésemos visto que ANOVA también aparecía en cuentas similares. Es un truco recurrente. Entonces, tengo que probar que eso es 0. Para probar que eso es 0, fíjense que estos serían los residuos, ¿no? Entonces, es I sub I menos I sub I sombrero, es lo mismo que decir un sombrero. ¿Sí? Y para probar eso, básicamente vamos a usar una par de propiedades. Por eso digo, no es un ejercicio que esperaba que saliera necesariamente, pero está medio como excusa para que yo me acuerde en algún momento de hacer la cuenta. Y acá tenemos I sub I sombrero menos I rayo. ¿Sí? Las propiedades son dos propiedades que están mencionadas en un ejercicio anterior. En el ejercicio 3, de hecho. ¿Sí? El ejercicio 3 les decía, también en un modelo lineal con un parámetro, con una constante, con un término independiente, en un ejercicio anterior les pedía probar que... No les pedía probar, les decía verificar, ¿sí? En realidad son como las condiciones que se llaman de ortogonalidad, verificar que la suma de los residuos es 0, cosa que es cierta si el modelo tiene un término independiente, si no, no es necesariamente cierta, y verificar que la suma de los U sub I por xy, por los valores de x, también da 0. ¿Sí? Cosa que es cierta si el modelo tiene un término independiente. Si hubiese otras variables en el modelo, también es cierto lo mismo para las otras variables. Pero siempre que el modelo tenga un término independiente. Si no, es una propiedad que no se cumple. No necesariamente se cumple. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hago? Distribuyo. Y si distribuyo, va a quedar por un lado la suma de las U sub I sombrero por I sub I sombrero, y por otro lado la suma de los U sub I sombrero menos I rayo, por I rayo. ¿Sí? O sea, distribuyo y separo la suma. Este es fácil ver que es 0, porque en realidad el I raya, que no depende del índice de la suma, lo puedo pasar afuera, y si me creyeron que la suma de los residuos es 0, listo, esto es 0. ¿Se entiende? O sea, esto es 0, entonces todo es 0. Y hay que recordar quién es I sub I sombrero. No quiero, por ahí lo estoy haciendo medio prolijo, pero no importa. Para ver eso, hay que recordar que I sombrero en realidad es reemplazar en el modelo el valor de la x, o sea que es beta 0 sombrero en el modelo estimado, más beta 1 sombrero por xy. Entonces, si distribuyo, ¿qué me van a quedar? Dos términos. Uno que es U sub I por beta 0, que de vuelta, como no depende del índice de la suma, lo puedo poner afuera. Entonces, acá me queda la suma de los U sub I, más otro término que es beta 1, o sea que es U sub I sombrero por beta 1 por xy, el beta 1 lo puedo sacar afuera, en la suma, y me queda el residuo por las x. ¿Sí? Y ya dijimos que tanto esta suma de los residuos como esta suma de los residuos por x vale 0. En un modelo que tiene el término independiente. ¿Sí? Y entonces, esto es 0, esto es 0, y esto es 0. ¿Sí? Esa sería como la explicación.
¿De dónde sale esto en realidad? Si ustedes van si ustedes van a las cuentas que hicimos cuando vimos el método mínimos cuadrados y hicimos como la derivación de cómo se calculaba beta 0 y cómo se calculaba beta 1, que creo que esa cuenta la hicimos, en algún lugar van a ver que en realidad está escrito eso disfrazado, porque en realidad no está escrito esto, sino que está escrito esto. I sub i menos beta 0 menos beta 1 por x1, por xi. Que eso, o sea, cuando uno deriva, ¿se acuerdan, no? Que uno plantea que la suma de esto al cuadrado, que sería la suma de los residuos al cuadrado, la minimizo. Cuando derivo, bajo este 2, listo, y me queda que esto tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué sale de ahí? En realidad, esto que tengo acá, acá pongo un más y pongo un paréntesis, esto es i sombrero. Y esto es sí, o sea, que en realidad esto que tengo acá es el residuo. Y en la segunda ecuación, que queda de cuando uno deriva respecto de beta 1, también aparece esta cuenta, que es justamente que digamos, también como escondida, pero si uno se fija bien que cada cosa termina diciendo que la suma de los residuos por las x es 0. Y si tuviera otras variables, queda lo mismo con respecto a cada una de las variables. ¿Sí? Eso se llaman condiciones de ortogonalidad. Y nada. Y funciona cuando uno tiene un beta 0, si no, no. Por lo menos en realidad la que funciona, la que desaparece, la que ya no aparece como condición para encontrar los iguales mínimos cuadrados clásicos cuando uno estima beta 0, cuando uno no, tiene un modelo donde no estima ningún beta 0, es que la suma de los residuos es 0. ¿Sí? Por eso toda esta cuenta ya es mentira, en ese caso. ¿Se entendió más o menos? ¿Alguna duda? ¿Fue mucho? No, se entendió. Vamos. Yo les di fórmulas matriciales para cálculo de R cuadrado y eso. No, creo que no. Porque después igual no les van a hacer falta. Yo después se las paso a la próxima clase, pues si las quieren tener anotadas, por si no sé, para econometría, para ir practicando, por si quieren, pero por digo, si ustedes tienen un modelo con más variables o con más datos, o sea, hay una manera muy fácil de calcular el R cuadrado, que es la que vamos a hacer ahora, que es, si yo ya calculé todos los residuos, los elevo al cuadrado, los sumo y con eso tengo la suma cuadrada residual. La suma de cuadrado residual básicamente es eso. Eso de i menos i sombrero en realidad son los residuos al cuadrado. Los residuos son los que tienen sombrerito. ¿Sí? Los otros son los errores que yo no los puedo observar. Si calculo eso, calculo la suma de cuadrados totales, que en el fondo, como la suma de cuadrados totales es esto, en realidad es como el s cuadrado de i, pero sin dividir por n, o sea que es n por el s cuadrado de la i, eso también se puede calcular fácil, entonces haciendo 1 menos esto sobre esto tengo el r cuadrado. ¿Sí? ¿Qué problema tienes acá? El problema no es tanto la cantidad de variables, sino otro. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de abrir R. De R no digo Excel. ¿Qué dificultad le ven a eso? ¿Qué podría complicarla? La verdad es que en una computadora no tanto, pero ¿qué pasa si hacemos esta cuenta a mano? Nosotros tenemos que calcular todos los residuos. De hecho que ya los teníamos. Pero bueno, estos son los datos de la otra vez. Voy a subirlos. Tengo las X, las Y. Bueno, hemos hecho las cuentitas y una vez que teníamos el A y el B, o el alfa y el beta, digamos, que era el modelo este, 3,98 con 0,99x, esa fue la cuenta que hicimos acá con cada uno de los X. ¿Se ve, no? Sí, se ve. Esa fue la cuenta que hicimos con cada una de las X y nos dio los Y sombrero.
los restamos con los I estimados y tenemos los residuos. Ahora tenemos los residuos al cuadrado, que no sé por qué los hemos calculado. Para hacer la varianza, para estimar la varianza, ¿sí? Recuerden que la varianza es la suma de cuadrados de los residuos sobre n, o sea que podemos hacer la suma de cuadrados residual en realidad. Es simplemente la suma. Los residuos al cuadrado. Y la suma de cuadrados total la podemos calcular. Vamos a hacer, tenemos el s cuadrado de las i es acá, que lo habíamos hecho haciendo la suma de las i al cuadrado menos la i raya elevado al cuadrado. Así que como ya tenemos la suma de cuadrados de las i ahí, la suma de cuadrados total es igual a esto. Igual a esto por n, que era 10. Nada. No tenemos lado, así que no por 10. Fíjese que me dio más grande la suma de cuadrados total que la residual, ¿sí? Y eso en estos modelos donde están todas estas, o sea que esto donde se cumple esta igualdad que mostramos recién, tiene que pasar siempre. Entonces el r cuadrado, en este caso, es igual a 1 menos la residual sobre la aplicada. Sobre la total. ¿Se acuerdan que habíamos visto que era medio flojo igual? Y otra igualdad. Esta yo tampoco la quiero llenar de fórmulas porque a medida que entienda los conceptos, esto ya va a ir de econometría y lo van a llenar de fórmulas y ejercicios con 1.000.000 de números. Pero bueno, otra igualdad más que se cumple y explica un poco el nombre del r cuadrado, no sé si la mencioné en clase o no, pero es que el coeficiente de correlación lineal muestral que habíamos calculado acá, si lo hago al cuadrado, fíjense que da lo mismo que el r cuadrado, ¿sí? Y de ahí le viene el nombre, de hecho. ¿Sí? Pero eso es algo que tiene sentido solo en el modelo simple, porque en el modelo múltiple, en el modelo que tiene más variables, no tengo un solo coeficiente de correlación lineal, tengo el coeficiente de correlación lineal de la i con la x, de la y con la z, de la x con la z. Entonces ahí existen relaciones más complicadas entre esas cosas del r cuadrado, pero bueno, ya pierde un poco el chiste. Pero como en el modelo lineal simple, el r elevado al cuadrado me da este que llamamos coeficiente de determinación, por eso se lo llama r cuadrado. Ahí viene, también se explica el nombre histórico, digamos, del coeficiente de determinación. ¿Ok? Podríamos, si quieren, calcular la suma de cuadrados explicada usando directamente la definición, que la definición es que a cada i sombrero lo tengo que centrar, le tengo que restar la media. Y raya, y lo vamos a poner así, raya. O sea que vamos a hacer cada i sombrero menos la media de la i que estaba acá, no. Esta, 598. Voy a explicar. Bueno, directamente lo voy a hacer al cuadrado, sino que va a ser otra columna más. Cada una de esas cosas al cuadrado. Después lo voy a poner acá arriba para después, por si ahí después el Excel no le quede que no se entienda. Y lo copio. Y si ahora sumo todo, debería obtener la suma de cuadrados explicada. Y, bueno, lo pongo acá. Bueno, acá no le importa. Y si pongo la suma de cuadrados explicada más la residual, normalmente no soy tan desprolijo por eso, pero bueno, no quiero perder tiempo. La sumo, la explicada y la residual, acá, queda 58,4526, que es la total, o sea que se cumple la misma. Pero bueno, esto depende esencialmente de la propiedad de que la suma de los residuos sea 0 y
la suma de los residuos no necesariamente cero en un modelo que no tiene un término independiente. Tiene un modelo como algunos de los que estaban en el último punto de la lista. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esto? Más o menos. ¿Hay dudas? Si tuvieran que hacer esto a mano, tomas antes cuenta, ¿en qué caso sería inmanejable esto, calcular el R cuadrado así? Y la suma de cuadrados de los residuos así y todo así. Si tuviera que calcular los residuos a mano, ¿qué hago? Tengo que hacer una cuantita que es... ¿Escuchan, no? ¿O no? Yo estoy chequeando que hay alguien del otro. Yo creo que sería incalculable si tenés muchos datos. Claro. Si ya muchos datos. Sí, perfecto, exacto. O sea, yo acabo de tener que hacer 3,98 más 0,999 por 0. Bueno, no es tan grave, obviamente es 3,98. Y además, acá, en este caso, que encima tengo valores repetidos las X, ya está. Para los ceros ya está. Después 3,98 más 1 por 0,99, ya lo tengo acá. Y bueno, y así con todos. Si tengo 300 datos, y ojalá que estaría buenísimo, digamos, porque más datos, mejor todo. Y encima son todos diferentes, o lo que sea, obviamente es imposible, ¿sí? Por eso es que en realidad hay fórmulas matriciales, ¿sí? que hacen que todo esto uno lo puede hacer de una manera mucho más rápida. En general son fórmulas que involucran cosas que uno ya calculó, como el el vector de estimaciones, la matriz X transpuesta por X y su inversa, ese tipo de cosas que uno ya las tiene como almacenadas y las está usando todo el tiempo. Entonces, bueno, en general hay fórmulas que están en función de eso. Yo después, si quieren, las busco y se las doy para que las tengan, pero en realidad no las van a tener que usar acá, no les voy a hacer ese tipo de cuentas, y además, de última, lo pueden hacer con el Excel, como estamos haciendo acá, así que si acá hubiese 100 datos tampoco sería tanto un problema, porque sería, bueno, cuestión de arrastrar en vez de 10 lugares, arrastrar 100 lugares. Pero no es la idea de esta guía, o sea, no es la idea que se aprendan todas las formulitas que existen, como van a ver que en econometría les va a pasar eso, va a tener ejercicios donde, nada, en realidad van a conocer la estimación de la pendiente, pero no la de la ordenada de origen, y sí el arreglo, entonces como les van a pedir sacar toda la raíz, a ver si se saben la fórmula. No me parece mal, yo cuando daba econometría tomaba esos ejercicios, pero acá me interesa más que entiendan los conceptos, ¿sí? Todo qué representa el modelo, qué representan los errores, qué es el modelo, qué representa la recta de regresión estimada, qué representan los residuos, porque muchas veces uno tiene las fórmulas y después no sabe qué es un residuo, ¿sí? Así que nada, si se entendió esto, para mí recontratamos. Así que díganme si hay una duda o algo más de esta guía, y si no pasamos a intervalos. Datos que nos crean. Vamos a ver esto. Vamos a dar vuelta cuánto quedó. El R cuadrado quedó 0,47. 0,47. ¿Se acuerdan que no era muy... que no era un ajuste como muy... No sé si se acuerdan los grafiquitos que hemos hecho en R, creo que después lo hicimos en Excel. No era como un ajuste muy fuerte tampoco, no era... Básicamente piensen lo que esto me está diciendo es que esto es casi 0,5, ¿no? O sea, como que toda esa variabilidad de las I, o sea, el hecho de que las I, algunas sean más grandes y otras más chicas, en un 50% se explica porque hay X que son más chicas y X que son más grandes, y a las X chicas en este caso les correspondían valores chicos de I y viceversa. Pero en el otro 50% no lo está explicando el modelo, ¿sí? No surge de ahí, bueno, y se debe a otros motivos, que pueden ser otros motivos aleatorios o pueden ser otros motivos que son variables ocultas, variables que no tuve en cuenta. ¿Sí? Pero bueno, sí, pueden ser la fertilidad de la tierra y un montón de cosas, no se acuerdan ya de qué iba el ejemplo. ¿Ok?
Acá no me olvido de subirlo. Modelo. Bueno. Bueno, cuéntame intervalos. ¿Cómo anduvieron con la teoría? Si se entendió la idea y bueno, vamos a la práctica. También, cuéntame un poco. Yo no puse todavía, pero la teoría la entendí. Ok. ¿Quieren hacer alguien puede empezar todavía? No hacemos algún ejercicio de última ley del tiempo hasta así se ponen con eso y el lunes lo vemos. Pero hacer algún ejercicio que les parezca el 1A y no sabes si está bien. Bueno, hagamos el 1 entero. Ok, está bien. Entonces, no me está generando mucha confianza. Hagamos el 1 entero así más o menos tienen como por dónde empezar y después si tienen alguna otra duda la vemos, pues sí, si no ya les dejo para que se pongan con la guía y tienen de acá el lunes para hacerlo. El 7C, a ver cuál es el 7C. Ok, de Valles, intervalo valenciano. Ok. A ver, si pudiste hacer todo esto, por ahí esperaría la próxima para hacerlo conmigo. No sé, es una ecuación que no es difícil, pero es como. Son rebuscadas las cuentas y por ahí no quiero confundir. Pero ahora vemos. Pero bueno, empezamos por el 1. Ejercicio 1. Te dice, sabiendo que por datos históricos que el rendimiento en toneladas por hectárea de los campos de una región sin una distribución normal, o sea, la variable que estamos midiendo también, el rendimiento, etcétera, no importa. La variable que debemos medir es una normal con, obviamente, el parámetro mu desconocido y la varianza igual a 0,25. Tras la cosecha de un investigador, el investigador tomó una muestra al azar de 16 terrenos de igual superficie en dicha región y obtiene un rendimiento promedio de 4,8. O sea que lo que tiene es X raya igual a 4,8. Así también si podemos, bueno, ok, ahora vemos. Fíjense que algo que les dije varias veces, fíjense que yo tranquilamente podría haber dado los datos sueltos. O sea, bueno, los datos sueltos obviamente es un bajón porque hay que cargarlos, después hacer las cuentas y eso. Pueden aparecer los datos sueltos, ¿sí? Pero el hecho de que les dé X raya solamente obedece a dos cosas. Una, les está sugiriendo por dónde va a ir el ejercicio, qué voy a tener que hacer, y por qué pivot voy a tener que usar esas cosas. Y por otro lado, tiene sentido que les dé X raya porque lo que vamos a querer hacer es inferencia acerca de mu, y ya vimos que para mu de la normal, X raya o la suma de los XY, que en el fondo la tengo porque si son 16 datos, la suma es 16 por 4,8, eso es un estadístico suficiente. Es decir, ahí tengo toda la información que necesito para estimar a mu. ¿Ok? El punto A pide hallar intervalos de confianza de nivel 0,90, 0,95 y 0,99 para el rendimiento promedio de la cosecha. Entonces, lo primero que tengo que deducir es qué intervalo voy a usar. Yo no me acuerdo si en la clase teórica lo di. El intervalo para la media, fíjense que en este caso es con la varianza conocida. Seguramente lo vieron en estadística 1. Estoy casi seguro de lo que haber visto en estadística 1. Pero si no lo vimos, igual repasemos de cómo viene la cosa, de cómo se deduce el intervalo, porque lo más probable es que el ejercicio de intervalos les pida la deducción del intervalo. Tienen las hojas de fórmulas, pero si les pido que lo deduzcan, no me pueden decir es porque lo hice en la hoja de fórmulas. Entonces, ¿qué pivot usarían
para deducir un intervalo para mu con la varianza conocida. Parece que no es muy fácil decir una fórmula, pero pueden decir cuál era o... O sea, todas esas formulitas que vimos en la práctica, ¿cuál usamos en inicial? Ahí pueden ir a la práctica, a la clasificación de la práctica 3, pueden ir al apunte, en el apunte la parte que habla de distribuciones en el muestreo y eso, que tienen todos los pivots más usados, digamos, por estas cosas, están todos recuadraditos ahí. Y con la distribución que tienen y eso. ¿Alguna idea? No sé, usarían este, por ejemplo. Este es un pivot para hacer un intervalo de confianza para mu. ¿No sería el de x raya menos mu sobre sigma sobre raíz de n? Ok, puede ser, ahora lo charlamos. ¿Por qué este no es un pivot para mu? ¿Por qué de acá no voy a poder deducir un intervalo de confianza para mu? Entonces, yo sé la distribución que tiene esto. Si podrá ponerme una full cara, porque no depende de mu, exactamente. ¿Sí? Si acá no aparece mu, obviamente cuando yo trate de plantear el intervalo, nunca voy a poder despejar mu porque no hay mu. Cumple otra condición que tiene que cumplir para hacer un pivot, que es que la distribución no dependa de mu. La distribución no depende de mu, pero la verdad que no tiene sentido. La verdad que digo que interesa que entiendan la lógica. Tengo que buscar algo que después uno medio que se aprende igual, ya cuál tiene que usar en cada caso. Este lo voy a usar para la varianza de la normal. Cuando mu no es conocido y así, pero digamos, si no depende de mu, obviamente no tiene sentido. Este podría tener sentido porque depende de mu, ¿sí? Y también depende de sigma, pero en este caso no es un problema porque sigma lo conozco. Sigma es 0,5, sigma cuadrado es 0,25. ¿Ok? O sea que eso no es un problema. En realidad, uno acá hasta podría poner 0,5 dividido raíz cuadrada de 16, si quisiera. O sea que no es un problema de sentido, acá puedo dar 4,8. ¿Sí? Pero como queremos la formulita, lo hacemos con todo esto. Pero esto es conocido, esto es conocido, esto es conocido. Lo que me falta es, ¿qué otra condición? Depende de mu, figura, digamos, ¿es función de mu este estadístico? Sí. ¿Qué me falta? Que la distribución no dependa de mu. La distribución no depende de mu. O sea, tiene que depender y no depender, en cierto sentido y no depender en otro sentido. ¿Y la distribución de esto cuál es? ¿No es una normal? Es una normal, pero lo importante es que es una normal 0,1. Si fuera una normal mu sigma cuadrado no me sirve, ¿sí? Lo importante es una normal 0,1, o sea, es una normal y ninguno de los parámetros depende de mu. O sea, si acá en algún lado dijera mu, perdí, ¿sí? Pero como no dice, listo, o sea, es un pivot porque depende funcionalmente de mu como función, es función de mu, podríamos decir. O sea, aparece mu en la fórmula, eso es lo que quiero decir. La distribución no depende de mu. Bueno, de acá entonces puede llegar a ser un intervalo, ¿sí? No puede llegar, porque en realidad, según cómo sea esta función, al despejar puede ser que me quede un intervalo o no, ¿sí? Pero podría ser que se quede acá salga un intervalo, y de hecho sabemos que sale un intervalo,
y por eso les doy estos estadísticos. Entonces nosotros sabemos que como esta cosa es una normal 0,1, la probabilidad de que si podemos encontrar dos valores, tal es que la probabilidad de que esa normal 0,1 sea tanto, y por tanto voy a poner 1 menos alfa, porque en realidad después el ejercicio me pide que lo haga para 0,90, 0,95, 0,99, no sé qué más. Bueno, es 1 menos alfa, ¿sí? Y esos dos valores tienen que ser dos valores tales que la probabilidad de acumular entre esos dos sea 1 menos alfa. Por ejemplo, si yo quisiera que 1 menos alfa sea 0,90, necesitaría encontrar dos valores tales que entre esos dos esté 0,90. Por ejemplo, si yo pongo acá, busco un z tal que acá acumule 0,01 y que acá acumule 0,09, ¿eso es correcto? ¿Eso me va a servir? Si tengo en esta cola 0,01 y en esta 0,09, tengo entre las dos colas 0,10. Entonces, si yo quisiera que la probabilidad sea 0,90, ¿está bien esto? ¿No sería 0,10 en cada una de las colas? Si quiero 0,90 con 0,10 de cada una de las colas no me sirve porque me queda 0,80 en el medio. O sea, en todo caso ese 0,10 lo tenés que dividir por 2. Tendría que ser 0,05 en cada cola. Ok, ahí dice hoy que no porque parecía óptimo tiene que tener el mismo peso que ambas colas. Bueno, sí, es cierto, en este caso, pero la realidad es que en principio no es mentira que yo de acá vaya a obtener un intervalo de confianza. ¿Sí? No va a tener un intervalo de confianza óptimo. ¿En qué sentido óptimo? Que no va a ser lo más cortito posible. Pero no es mentira que si yo acá meto este número, que a este nuestra notación sería llamarle z sub 0,09. Recuerden que esto puede variar en cada libro. Yo le llamo z sub algo, chi cuadrado sub algo, t sub algo, al cuantil que acumula eso, pero a la derecha. En otros libros lo hacen al revés. O sea, este sería el z 0,91. ¿Sí? Y este sería el z, que acumula 0,01 a la izquierda, así que a la derecha acumula 0,99. Este valor lo llamamos z0,99. Si yo meto esos dos valores acá, y después despejo muy mal el intervalo, no es un intervalo incorrecto. ¿Sí? No es que no sea un intervalo de confianza, no es que no cumpla la definición de intervalo de confianza a nivel 0,90. Es verdad que primero complicarse un poco la vida, porque ¿por qué no lo haces más fácil y hacer lo que le están diciendo, lo que me dicen ustedes, que es hacer el 0,10, que sería el alfa, dividirlo por 2 y listo. Y encima tengo que buscar un solo valor, porque el que acumula 0,05 de acá, que acumulan 0,95, solo varían en el signo, la distribución normal, porque es simétrica. ¿Sí? Pero insisto, no es incorrecto en el sentido de que no va a incumplir la definición de intervalo de confianza de nivel 0,90. ¿Sí? O sea, si yo les digo, hallar un intervalo de confianza de nivel 0,90, y me hacen esto, seguro me van a hacer un lío bárbaro, porque voy a mirar los números, no voy a entender qué hicieron, pero no, si les digo que está mal, va a estar mal. Va a estar mal que les diga que está mal. ¿Se entiende? Sí es cierto que dos cosas. Primero, es mucho más práctico no hacer eso, ¿sí? Y simplemente ese 0,10 que quiero dejar afuera, dividirlo en 2. Y por lo tanto, dejar acá 0,05 y acá también. Por lo tanto, este es el Z0,05 y este es el Z0,95, pero en realidad es el menos Z0,05 porque la descripción normal es simétrica respecto del 0. ¿Sí? Más en general, para un alfa cualquiera, esto sería el Z alfa sobre 2 y el menos Z alfa sobre 2. ¿Sí? Que encima se puede probar, no sé si se la cuento o no, creo que lo había hecho en la clase teórica, se puede probar que me va a dar el intervalo lo más corto posible. O sea, de las infinitas posibilidades que tengo de elegir estos dos valores, que voy a meter acá, todas me dan intervalos con diferente longitud. El que me da la longitud más chica es esta elección. ¿Ok? Eso no es cierto en todos los casos. No es cierto, por ejemplo,
para el intervalo de confianza de la varianza por diferentes motivos, tanto por cómo figura la varianza en el pivot y como porque el hecho de que la distribución ahí ya es asimétrica, o sea, por diferentes motivos, ahí ya no es cierto, pero no es que esa elección va a dar muy lejos de lo que es el intervalo óptimo, creo. Y entonces, ¿por qué lo hacemos también en esos casos dividiendo en dos partes iguales? Lo dije en clase eso. Porque incluso cuando no es óptimo se suele hacer esto de dividir en dos partes iguales. ¿Alguien se acuerda? Por ahí ya la vimos hace mucho la clase. Es simplemente por practicidad, ¿sí? En esos casos se hace porque es más fácil, ¿sí? Porque se puede buscar el intervalo óptimo, pero en general eso necesita hacerlo numéricamente, y en un libro se puede, digamos, por ahí en una situación muy específica, o donde uno quiere optimizar mucho todo, se puede hacer, se puede buscar cuáles son las condiciones que tiene que cumplir para que sea óptimo, y usar algún método numérico, si saben usar métodos numéricos para buscar el óptimo, pero la realidad es que en la mayoría de los casos no vale la pena. No es tan diferente la respuesta que me da hacerlo dividiendo en dos partes iguales que la diferencia óptima, en ese caso. Entonces simplemente es hacerlo más fácil y listo. Pero en este caso además esta es la respuesta, te voy a dar el intervalo óptimo. ¿Se entiende eso? Y acá lo acabo de despejar. Paso el sigma sobre n para acá. Menos alfa. Puedo pasar la izquierda, también puedo multiplicar todo por menos 1 para que me quede esto al revés. ¿Sí? A multiplicar todo por menos 1 me queda este con más, este con menos, o sea, esto al revés, ¿sí? Un menos y raya, este con menos, y además si multiplico todo por menos 1 se me dan vuelta las desigualdades. O sea que además, si esto me queda en el medio, mu menos x raya, y además, si esto lo escribo todo al revés, porque en el fondo puede ser que esto es menor a esto, que es menor a esto, me queda menos z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n, menor, y este lo paso por allá. Z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n. ¿Ok? Esa probabilidad es 1 menos alfa. Y ahora, si sumo aquí raya, me queda esto. Sumo que raya en todos lados, me queda la probabilidad de que x raya menos z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n sea menor a mu, sea menor a, y eso sea menor a x raya más z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n, que eso es 1 menos alfa, y como logré encontrar dos estadísticos que no dependen de mu, ni de ninguna otra cosa desconocida, esto sería lo que llamamos en la teórica A de X, A de la muestra, y eso sería lo que llamamos B, creo que lo llama así. Encontré dos estadísticos que no dependen de mu y de nada desconocido, tal es que la probabilidad de que mu caiga entre esos dos estadísticos es 1 menos alfa, listo. Estos dos estadísticos forman un intervalo de confianza para mu. Para este caso al menos en el que conozco la varianza. ¿Se entiende? Y ahora podemos hacer la cuenta y ver cuánto da y chequear, ver un poquito qué pasa y todo eso. ¿Pero hasta ahí se entiende la idea? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? Una pregunta. Para este caso que tengo la varianza conocida, este de acá, que lo vimos también y que tenía, si recordarán, distribución T de Student con n-1. ¿Es un estadístico para mu? Piénsenlo un minuto. ¿Será un estadístico para mu este?
Depende de mu. O sea, aparece mu en la fórmula. Sí, claro. Y la distribución depende de mu. No. Y un detalle que por ahí no lo dice explícito, pero... Y no depende de ninguna otra cosa desconocida, ¿no? Porque si acá me pareciera, qué sé yo, un parámetro que no sabemos, que no sé cuánto es, obviamente no me sirve. Pero no depende de nada desconocido, pero bueno, ese está bien, es desconocido porque no me lo dieron, pero se supone que era un problema práctico. O sea, acá no lo podría usar esta desconocido porque no me dicen cuánto es ese, pero si en vez de tener, darme la X si tuviera la muestra de todo, dato por dato, yo a partir de ahí puedo calcular el X raya, puedo calcular ese y lo podría aplicar. O sea, sí es una estadística, acá no tengo el dato, pero sí es un pivot para mu, y sí puedo usar un intervalo de confianza ahí. Pasa que no es lo óptimo, porque acá al tener el S en vez del sigma cuadrado, estoy perdiéndome de usar este dato que lo tengo acá. ¿Sí? Entonces, ese dato de la población que está, o sea, en estadística, como que por regla general, si tengo un dato, es mejor usarlo que no usarlo. ¿Sí? O sea, omitir información en general me lleva a estimaciones menos precisas. Pero no es que no podría acá, de acá sacar un intervalo de confianza para mu. Solamente no tendría mucho sentido ponerme a hacer eso en vez de hacer lo otro. ¿Se entiende? Y ¿qué más les iba a decir? Al revés no, si yo no conociera sigma cuadrado, este sí es un estadístico, un pivot para hacer un intervalo para mu y el otro no lo sé. ¿Ok? Hagamos un cachito de las cuentas si quieren. Eso debe ser en R. A ver. ¿Se puede hacer en Excel, profe? Vamos a hacer un... Se puede cambiar el nombre del archivo. Pero, esperen que tengo que partir. Estoy compartiendo ahora ahí, ¿no? Sí. No importa. Bueno, ahí les convertí Excel. Voy a anotar los datos prácticamente. Tenemos n que es 16. Sigma cuadrado que es 0,25. O sea, voy a poner para más fácil porque sigma es 0,5, ¿no? La raíz cuadrada es 0,25 es 0,5. El dato que tiene es 48. No, 4,8. Y después lo que vamos a calcular son los z alfa sobre 2, que ahora les digo cómo se hace es más fácil hacerlo en R, pero les digo cómo se hace en Word en Excel para que lo sepan. Básicamente, de hecho, como el ejercicio lo que me pide es que haga el intervalo para 0,90, 0,95, 0,99. Así que lo mejor es hacer como una fórmula un poco más general, ¿sí? Entonces vamos a hacer con confianza 0,90, 0,95, 0,99. O sea que el alfa, en cada caso, vamos a poner el alfa sobre 2, así nos ahorramos complicar la fórmula. El alfa es 1 menos esto, ¿sí? Es el 1 menos la confianza. ¿Sí? 1 menos esto, eso sería alfa. Así que alfa sobre 2 es el 0,90, como habíamos dicho antes, es 0,05. El otro es 0,025, el otro es 0,005. Y después, lo que tenemos acá es el z en cada caso, ¿sí? El z, vamos a ver las funciones estadísticas, porque acá no mencionamos, acá está en inglés. Lo que, digamos, a lo mejor en castellano ya lo saben hacer, pero si no, digo para que lo busquen. Estadísticas, ok. Distribución normal, o sea, tienen que buscar, acá está en inglés, pero creo que en castellano es dist.norm, en vez de norm.dist, que sería normal distance, el normal distribution, que sería distribución normal, pero búsquenlo, es al revés.
La distribución normal lo que me va a dar es la distribución, por decirlo, la función de distribución, o sea, la acumulada para algún valor de X, para una cierta media, cierto desvío, etc. ¿Sí? De hecho, acá tienen un parámetro que dice cumulative, que es si lo dejan como verdadero, les va a dar la acumulada, si lo dejan como falso, les va a dar la densidad de realidad, por si en algún caso necesitan la densidad. Lo que nosotros necesitamos es la inversa, es lo que se llaman los cuantiles, ¿no? Dada la probabilidad, me dice dónde se acumula. Y entonces, este es el que vamos a usar, y queremos ver dónde acumula 0,05, pero lo queremos para la derecha. En estas cosas hay que probar siempre cómo funciona. Yo le voy a poner este acá, le voy a poner medida 0 y medida 1 porque queremos la normal estándar, ¿sí? Y fíjense que me lo da negativo, ¿sí? ¿Por qué me lo da negativo? Bueno, porque está acumulando izquierda. Entonces no importa, esto lo que va a cambiar es que va a ser digamos, cuando lo haga con este Z me va a dar el inferior y para hacerlo con el superior le tengo que cambiar el signo. Lo pueden dejar así o lo pueden acomodar. También puedo cambiar la fórmula y simplemente ponerle acá adelante un menos y entonces ahí me da el positivo que está a la derecha. Estamos, así que bueno, ese sería el Z correspondiente, que es el 1,64. Estos son valores medio que si uno hace muchos ejercicios de intervalo de confianza, test de hipótesis, pues se los termina aprendiendo. Por ahí si le puede dar pasar la estadística a uno que se hicieron muchos de esos ejercicios, por ahí el 1,64, el 1,96, que es este, y el 2,57, por ahí se lo saben. El 0,01 también, ahora le da 2, algo, no me acuerdo. No valores que uno se aprende, sobre todo los dos primeros. Entonces, el límite inferior del intervalo y el límite superior van a ser X raya menos Z por sigma dividido la raíz cuadrada, en castellano creo que es raíz con Z el comando de n, y si ahora quiero rastrear tengo que fijar todo lo que no sea el Z, porque el X y el X lo tengo que fijar, el Z lo dejo, el V2 lo tengo que fijar, y el sigma y el N lo tengo que fijar, ¿sí? Para que cuando arrastre no me cambie nada. Y la misma fórmula, pero con un más, me va a dar el límite superior. La copio. Pego, y acá le voy a cambiar el menos por el más. ¿Sí? O sea que ese sería el intervalo al 90%. El intervalo al 90% me daría entre 4,59 entre 0,45 y 5,01, pongámosle, ¿sí? Con un intervalo de confianza al 90%. ¿Sí? ¿Está bien si digo que la probabilidad de que mu esté entre estos dos valores es 0,9? Es pregunta. Hashtag es pregunta. Está bien si digo la probabilidad de que mu se encuentre entre 4,594 y 5,005 es 0,9. ¿No sería que en promedio el 90% de las veces se va a encontrar entre esos valores? Perfecto, sí, eso es cierto. Es decir, si yo tomo muchas muestras y aplico la misma fórmula muchas veces, en promedio, aproximadamente el 90% de las veces el intervalo va a contener el verdadero valor de mu y el 10% de lo restante de las veces no, le va a dar. ¿Sí? ¿Y por qué estaría mal decir lo que dije? Es decir, que la probabilidad de que mu esté entre 4 y pico y 5,005 es 0,90.
Creo que era por lo de que mu es un número fijo en la estadística clásica tradicional, ¿no? Entonces no tenía como eso de probabilidad. Claro, claro, o sea, yo estoy diciendo que un número, yo no lo conozco el número, pero yo estoy diciendo que un número dado, la, la probabilidad de que esté entre ciertos dos números es 0,90. Y que un número dado esté entre otros dos números es un hecho cierto o falso, no es un suceso aleatorio. Y si no es un suceso aleatorio, no tiene sentido asignarle una probabilidad. Es eso, es exactamente eso. Y es consecuencia de que en la estadística clásica los parámetros se consideran como valores fijos. Exactamente. ¿Sí? Esto no sería un problema en estadística bayesiana. De hecho, en estadística bayesiana se pone así, la probabilidad de que el parámetro esté entre tanto y tanto es 0,90. Es lo que llaman los intervalos de credibilidad. Eso es exactamente así. Y la interpretación que se suele dar, la interpretación clásica de los intervalos de confianza, está, que mencionó la compañera, que es que, bueno, si yo con esta misma fórmula hago muchos intervalos de confianza para mu, el 90% de las veces va a contener al parámetro y el 10%. ¿Ok? Pero bueno, después lo que puedo hacer acá, obviamente, es copiar la fórmula para encontrar los otros. ¿Y qué observan? ¿Qué le pasa al intervalo a medida que aumenta la confianza? Este intervalo tiene una longitud de 0,41. O sea, entre el límite superior y el límite inferior hay 0,41. A medida que aumenta la confianza, ¿qué va pasando? Se expande el intervalo. El intervalo es lo cada vez más grande. Si yo puedo tener una confianza del 0,99999, porque tengo problemitas y quiero estar muy, muy seguro, puedo. Pero veamos qué pasa. Me queda un intervalo entre 4,18, bueno, está tan mal, ¿eh? Ahora puso algo. A ver, 5,07. No, está bien, qué sé yo. Fíjense, no es tan grave. Lo que pasa es que, bueno, o sea, uno quiere un intervalo lo más chiquito posible. Pero por lo visto no puede aumentar mucho la confianza y, bueno, ¿qué pasa que pongo más? Puede ser que igual a esta altura empiecen a fallar los. ¿Viste? Ahí ya de 6, bueno, eso sí. Puede también pasar que a esta altura empiece, con intervalos tan grandes, empieza a fallar la fórmula de Word que funciona numéricamente. Pero bueno, es eso, ¿no? Si yo quiero aumentar mucho la confianza, se puede, pero a costa de tener un intervalo muy grande. ¿Sí? ¿Puedo achicar el intervalo? Sí, ¿cómo? Y bueno, poniéndole bajar la confianza del intervalo. ¿Puedo tener un intervalo de longitud 0? Sí, pero con confianza 0. ¿Ok? ¿Qué más pedía el ejercicio? ¿Cuál es el nivel de confianza máximo que garantiza un intervalo de longitud a lo sumo 0,3? Bueno, eso ahora hacemos la cuenta, pero lo podríamos hacer en Excel. Podemos ir probando. Si yo quiero longitud 0,03, puedo cambiar el nivel de confianza. Perdón, acá le puedo cambiar. A ver, estamos en 0,9 y me daba de 0,4. O sea, me daba chico. Le podíamos ir. Entonces, si quiero longitud 0,3, ¿qué le tengo que hacer a la confianza? Bajarla. Y quiero longitud 0,3. ¿Subo o bajo la confianza? ¿No sería el de 0,9? Con 0,9 la longitud es 0,41. Yo quiero uno de longitud 0,3, un intervalo más chico. Más corto, sí, más preciso. Exacto, bajo la confianza. ¿Estamos de acuerdo? Quiero más precisión, tengo que aceptar que sea un intervalo con menos confianza. Entonces el problema es que todavía no llegué.
0,80. Puedo, digo, puedo tanteando. No le el ejercicio, pero puedo, acá en Excel, porque tenemos hecho todo esto, podemos ir tanteando. Ahora vamos a hacer la cuenta. Pero 38, estamos por ahí, ¿no? O sea, va a ser algo de 0,70 y pico. 0,78, 0,75. Va a estar en 0,78, 0,77, más o menos. ¿Sí? O sea, esa será la respuesta hecha así por tanteo. Ahora hacemos la cuenta. ¿Ok? Y después, ¿qué otra cosa me decía? Bueno, el otro. A ver. Bueno. Ahora lo vemos. O sea, se fijan que si yo quiero un intervalo de longitud 0,3, tengo que sacrificar confianza. Vamos a hacer la cuenta un minuto y ahora volvemos al ejercicio. ¿Cómo es la cosa? Yo quiero longitud 0,3. La longitud del intervalo es el límite superior menos el inferior, o sea que es esto, ¿sí? Menos esto. Y si yo resto estas dos cosas, básicamente las X rayas se me cancelan, o sea, me queda esto, menos X raya más esto, o sea que me queda directamente 2 veces Z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n. Entonces esa es la longitud. Que yo quiero que sea menor o igual que 0,3. ¿Ok? Entonces, pueden hacerlo con las fórmulas, pueden directamente meter los números. Esto acá es 2 por Z alfa sobre 2. Este no lo voy a cambiar, ¿por qué? Porque justamente lo que quiero saber es cuál es la confianza con la que logro esto. O sea, que en realidad el alfa es lo que quiero averiguar. Así que este no lo sé, pero sigma 0,5 y raíz de n es 16. Así que esto es 0,5 dividido 4 es 0,125. O si quieren es por 2 sería 1 sobre 1 octavo. Esto es 1 octavo. ¿Sí? Esta parte de acá da 1 octavo. Entonces, si despejo, paso el 8 y el 2 dividiendo, me queda Z alfa sobre 2 menor o igual a 8 por sobre 2 por 0,3. Z alfa sobre 2 menor o igual a 1,2, ¿no? 4, sí, 1,2. Y entonces ahora yo quiero saber cuál es el. Tengo por acá el 1,2. No, perdón, sí, esto es el 1,2. Y yo quiero saber cuál es la probabilidad acumulada acá. ¿Sí? Eso, ahora les digo cómo lo hacemos en Excel, pero lo voy a. En Excel sería con la otra, con la dist.norm, ¿se acuerdan? Que la vimos hace un rato, o la norm.dist, según el idioma. Quiero cuánto acumula en 1,2 con media 0, desvío 1 y que sea la acumulada. No que sea la definición. Quiero cuánto acumula acá. Acumula 0,88 aproximadamente. Si acá acumula 0,88, yo quiero el alfa sobre 2. El alfa sobre 2, recuerden que sería esto, ¿no? Era lo que quedaba en una cola. O sea que eso es 1 menos 0. O sea, de ahí sale que alfa sobre 2 sería 1 menos 0,88. Ahora vemos el valor exacto, ¿sí? Pero más o menos sería eso. Y lo que me preguntaban era la confianza. O sea que acá tengo que despejar la confianza. ¿Sí? De hecho, si lo quieren hacer con la desigualdad, yo quiero que sea menor o igual a 1,2. Entonces, el alfa sobre 2, ¿cómo tiene que ser? Porque yo quiero que esto sea 1,2 o más corrido para acá, o menor. ¿Sí? Así que el alfa sobre 2 tiene que ser 1 menos 0,88 o cómo. ¿Grande o más chico? Si el 1,2 lo corro para acá, si es menor, ese alfa sobre 2, que es lo que me queda en la cola, ¿cómo va a ser? Si yo el 1,2 lo corro para acá, ¿sí? Claro, tiene que ser mayor o igual. Claro, si yo lo corro para acá, esta área se me hace más grande, o sea que va a ser
que pasar ese número o uno más grande, si va a ser mayor o igual, exactamente. Y de ahí terminamos la cuenta. Si yo sé que alfa sobre 2 va a ser mayor o igual a 1 con menos 0,88, que es más o menos 0, iba a decir 0,22, pero no, 0,12, ¿sí? Entonces 0,12, no es un sobre, esto es 0,12. Entonces alfa es mayor o igual a 0,12 por 2, o sea 0,24. Pero como lo que me preguntan es la confianza, como que me tengo que armar el 1 menos alfa, ¿sí? Ahora no es muy difícil ver que si alfa tiene que ser mayor o igual que esto, la confianza tiene que ser menor o igual que 1 menos esto. Pero de última lo hacemos, es menos alfa es menor o igual a menos 0,24, porque multipliqué por algo negativo, y si le sumo 1 menos alfa es menor o igual a 1 menos 0,24, que es 0,76. ¿Sí? Ese es ese número que habíamos encontrado más o menos. ¿De acuerdo? Así que esa sería la manera de desarrollar el ejercicio, digamos. Igual si son un poco la intuición, los signos también dan, pero bueno, como para pensarlo bien y que se note por qué las desigualdades van por un lado y por el otro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta a este? Bueno, yo tengo un tarea de hacer antes de la clase de tutorial, así que me tengo que ir ya. El punto C lo hacemos la próxima y los otros nos pidieron también. Pero nada, tienen tiempo para ponerse a ver la guía y venir con todas las dudas que haya el lunes para ir sobre esto. ¿Ok? Después subo la clase y después subo el campus, el Excel. Ahí sobre el noteo. Sí, después lo subo. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Buen fin de. Gracias, igualmente. Nada. Gracias, buen día. Igualmente.